Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hay crónicas que tienen tanta historia que bien podríamos hacer muchas crónicas más solo de jalar el hilo del que están hechas. La mayoría de estas crónicas no las hemos tocado, y no por el trabajo que representan, sino por el trauma tan grande que le dejaron a generaciones, por la marca que dejaron en la historia de la humanidad. La crónica del día de hoy es una de esas. Es de esas cosas que mientras voy leyendo o investigando, me quiero negar a que haya sido un ser humano el que cometió las atrocidades que estoy leyendo. No es cierto que los monstruos están en nuestra cabeza o en nuestras mentes. A veces les toca caminar la tierra y dejan a su paso una infinita tristeza y terror en la vida de las personas que corren con la mala suerte de cruzarse en sus vidas. Les puedo confirmar sin miedo a equivocarme que esta es una de las crónicas más difíciles que he hecho desde la investigación. Los horrores cometidos por el asesino, pedófilo, caníbal, entre otras muchas cosas, de la crónica del día de hoy va mucho más allá de lo que les pueda decir en palabras. Sin más introducción que un aviso en que pueden perder un poco de fe en la humanidad, el día de hoy les voy a narrar las crónicas de los asesinatos perpetrados por Albert Fish. Leti, antes de empezar nuevamente, el aviso es que hay violencia infantil, entre muchas otras cosas horribles que tal vez no quieran escuchar. Voy a tratar de ser lo menos gráfica, pero hay pedofilia, hay canibalismo, entre otras cosas. Después de todo, somos crónicas de crimen. Entonces, si hay asesinatos, porque para eso están aquí, eso es lo que estamos diciendo, platicándoles, eso es lo que a ustedes les gusta escuchar, pero cuando estaba haciendo esta crónica le hablé a Leti y le dije, es como... Sí, de las más feas. 40 días en Sodoma, ni siquiera sé si son 40 días en Sodoma de Sade. ¿Son 40? No me acuerdo. Bueno. Son varios días en Sodoma. Del Marqués de Sade. Está... se queda... No, nada de lo que les voy a decir aquí, y podría ponerle los links, porque a quienes les encanten el true crime, se sabe la historia de Fish. Es uno de los peores que ha existido en el planeta, y se sabe y es conocido porque envió unas cartas que encontré, obviamente, que están horribles, y no las voy a leer en su totalidad, solamente les voy a poner como contexto de las cartas y cuándo fue cuando se descubrieron. Pero sí, les quería avisar. Si no tienen estómago para casos de niños, esta es su última oportunidad de brincarse el episodio. Sí. Y ahorita sí. Leti, what the fuck con este señor. Fíjate que creo que lo dijimos las dos, como que no lo podíamos terminar o le poníamos mucha pausa, y creo que te dije, de vez en cuando hay episodios que me cuesta trabajo escribir lo que tengo que escribir. Porque, como lo dijiste, es una atrocidad lo que estaba haciendo. Sí. Era una persona muy feroz con la humanidad. Con su propia humanidad, él, incluso. Entonces,
Pues quisiera decirles que trae el gran diagnóstico. Sus crímenes y su vida fue antes del DSM, entonces no hay un diagnóstico verdadero. Le dieron un diagnóstico, se los voy a platicar, y trae varias cosas que conforme fue avanzando la ciencia y la psicología y todo, encontramos las raíces y las descripciones, las definiciones, todo eso sí se los voy a platicar, pero un diagnóstico como tal, les aviso, no tiene. Ajá, no existía todavía. Entonces, derivado de esto, como les dije ahorita, hay historias que son horribles. Les vamos a traer una continuación y ese es el spoiler que les vamos a dar, porque después de terminar Fish, nos vamos a ir con el orfanatorio de St. John's. St. John's. Entre otros orfanatorios, pero les vamos a platicar ahorita más adelante por qué realmente no podíamos hacer... No se puede hacer uno sin el otro. Ajá, o sea, está súper feo. Tenemos muchos avisos parroquiales antes de iniciar todo esta crónica. Leti trae saludos. Sí. Yo no traje saludos el día de hoy, aunque gracias a todo el mundo por escucharnos, gracias a todos los que se toman la molestia, el tiempo de dejarnos sus reviews y su feedback bueno y no tan bueno en YouTube y en las demás plataformas donde nos siguen. Muchas gracias por escucharnos. Entre los avisos parroquiales que traemos, fíjense que el episodio... Oh, le pegué. El episodio pasado... Yo también le pegué ahorita. Fue que hicimos en 2, que fue donde tratamos de hablar un poco acerca de la depresión posparto y las diferentes etapas, como una depresión, como es una psicosis posparto, entre otras cosas. Los episodios de Yates y Mijangos, qué intenso se puso todo. Muchas gracias a todas las personas que nos mandaron sus historias, que nos compartieron cómo les fue, mujeres súper valientes que nos compartieron cómo les había ido, qué les había pasado. Y derivado de eso también queremos hacer, todavía no estamos seguras si queremos solamente hacer como un live en YouTube para que se conecten, para que nos escuchen, hablando específicamente de esos 2 temas, o si nos vamos a esperar a la disección para tocarlo también, porque la disección, como ya se los habíamos prometido desde la pasada, la vamos a empezar a hacer live en YouTube. Uh-huh. Entonces, perdónenme, Logan anda loco. Bastante loco. Se cayó. Ay. Esto que se escuchó fue un trancazo. Pero pasó su enemigo. Lo siento, amigos. Bueno, entonces queremos hacer las disecciones, van a ser live, y derivado de los episodios pasados, otra vez nuevamente queremos decirlos, no justificamos a nadie. La gente que está en la cárcel, que cumplió su condena, estamos 100% de acuerdo con eso. Simplemente era este fue el porqué. Esto es porque pensamos que la otra persona también debió haber sido... de menos held accountable, ¿cómo se dice? Sí, de menos como accesorio, no accesorio, de menos como responsable. Ajá, como responsable de alguna manera. Exactamente. Pero de menos. Exactamente. Y eso es todo. Hubo muchos hombres y mujeres que nos mandaron mensajes como de que pues es que le están dando la suave porque son mujeres, o es que si hubiera sido un hombre, no. Y quiero otra vez repetirlo. Cuando estaba haciendo la crónica pasada, yo les dije, en más de una ocasión le dije a Leti, son personas que muchas veces no tuvieron la oportunidad nunca de tener una vida normal. Y cada vez que sale ese tema, yo les comento mucho de Richard Ramírez, porque él fue una persona que para mí, cuando lo hice, sí, era una persona que era muy mala cuando adulto, pero nunca tuvo la oportunidad de tener una vida normal. Y de él lo he repetido consistentemente porque para mí él es uno de esos asesinos que tal vez si hubiera vivido en un entorno diferente, él hubiera sido una persona completamente diferente a lo que terminó siendo, ¿no? Incluso en nuestros comentarios nació, se hizo a él. Uh-huh. Digo, no nació, y ahorita no me acuerdo, pero aquí lo tengo. Nació con creo que cierto déficit, ya agarré el micrófono. Y después la caída que sufrió de pequeño. Sí.
todo lo que estuve viviendo. Entonces fue una mezcla del ambiente y también cierta predisposición, si no me acuerdo. Es que no lo quiera buscar, es que no quiero distraerme de este tema. Lo podemos hablar más a fondo en la disección, lo de si nacen o se hacen. Ahí lo podemos desempacar. Ese tema siempre ha sido y va a seguir siendo tema de debate para todo el mundo. Sí. ¿Tus saludos? Sí, mis saludos. Para Alejandra Alemán de Dallas, Texas, muchos saludos. Para Diego Ravenclaw, con él estuve platicando por mensajes. Diego, un placer platicar contigo. Muchas gracias por todo lo que platicamos y espero que te esté yendo muy bien con todos tus temas. Y a Noemí López nos mandó un saludo hace rato por Instagram. Entonces, hola Noemí y muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos. Gracias a todos. Si no se los repetimos en todos los episodios, queremos que sepan que todos los episodios los hacemos con mucho cariño y mucha dedicación. Esta semana, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Esta semana nos mandaron un mensaje, ¿no? Que parecía que me sentaba aquí, que nos sentábamos aquí a leer algo que alguien más ya había escrito y que ni siquiera hacía bien la búsqueda. Como novatas. Como novatas. Sí busco. O sea, sí busco. Improvisadas. Fue la palabra. Improvisadas. Okay, Sí improvisamos poquito, porque la verdad es que así somos. Si ustedes nos encuentran en otra parte, así somos. Así es esta plática. Somos tal cual. Sí. Nos dijeron también que al inicio no decíamos groserías y ahora ya parecemos camionero. Así somos. También así somos. Sí. Yo más. Sí. Yo soy un marinero, pero si así me quiere mi mamá. Ajá. Y mi esposo. A pirate's life for me. ¿Qué importa? Entonces, todos los episodios, si no se los repetimos siempre, todos los episodios los hacemos con mucho cariño, los hacemos tratando, otra vez, para mí lo primordial es enseñarles en dónde se quebró la mente del asesino y si voy a contar parte de la vida de la víctima, lo más importante siempre es hacerlo con respeto. Porque no vamos a regresar a la víctima, porque estamos dando a conocer qué es lo que existe allá afuera y siempre es con respeto. No es revictimizar a alguien que muy probablemente murió de una manera horrible, tomando en consideración que nuestro programa se llama Crónicas de Crimen. O sea, no va a pasar nada bonito regularmente aquí, no hay finales felices, a menos de que nos ponga feliz que maten al asesino. De ahí en fuera, gracias a todos los que nos escuchan, aunque se escuche feo el micrófono a veces, aunque se escuche feo el micrófono siempre para algunos, todo lo que hacemos lo hacemos honestamente, lo hacemos por puro por puro gusto. Esto es un hobby para nosotras, es un hobby que amamos realmente. Entonces, gracias a todos por escucharnos nuevamente y vamos a empezar. Esto es lo más, no quiero empezar, pero esto es lo más bonito que van a escuchar en los próximos, no sé, tal vez 2 horas. Vamos a separar este episodio en 2 episodios porque neta está súper pesado. Es un episodio bien denso, es un episodio bien triste y aunque yo sé que me voy a brincar las partes más crueles de este señor, está bien feo. Está feo, está muy feo. Entonces... O sea, si no traen ganas de escuchar algo muy denso. Yo creo que hasta podríamos utilizar la palabra asqueroso, porque sí es. Skip it. O sea, denle para el que sigue. Bueno, sí, porque se van a cansar emocionalmente. Sí, o sea, esta vez creo que no me has preguntado cómo me hizo sentir la investigación. No. Pero cómo me hizo sentir cansada, agotada, mentalmente, emocionalmente. De hecho, en varias ocasiones volteaba con el señor Mosqueda y le decía, ya, güey, ya no quiero hacer este episodio. Creo que te dije, no lo quiero, pero ok. Lo pidieron varias veces y trae información importante para nuestra misión con este podcast, que como lo acaba de decir Jacqueline, es en qué momento se quiebra la mente del asesino, en qué momento nos vamos para atrás de bajada empedrados sin frenos. Y con Albert Fish es súper fácil ver cómo lo fueron llevando a esa calle empedrada. Y le quitaron los frenos y lo voltearon y lo marearon, ¿sabes? Es como... Y después vas a perder un poquito de fe en la humanidad. Sí. Neta. Pero alguien se los tiene que platicar.
Ajá, o sea... O sea, miren, los próximos... O sea, ¿del uno al el que 5? sigue ¿Qué tanto y el está que este? sigue son como... de verdad, parece que estás leyendo un libro del Marqués de Sade. O Neta, sea... sí, ¿eh? Sí, 100%. o sea... El Marqués de Sade se quedó Entonces, corto. agárrense de sus cuerpos porque ¿Por vamos qué? a empezar con esta locura. Porque vamos a empezar con esta locura. Hold on to your bodies. Esta crónica no la voy a empezar como la mayoría, platicándoles el momento en el que el asesino lo atrapan, porque pienso que en realidad esta crónica en específico necesitamos ir desenvolviendo la historia, como lo dijo Leti, poco a poco, porque se va a mezclar. Los que no me están viendo, crucen mis dedos. Se va a mezclar con la historia que sigue y necesitamos ir poco a poquito. Entonces les voy a dar un poquito de historia. Albert Fish nació en Washington, D.C. el 19 de mayo de 1870. Hijo de Randall y Ellen Fish. El padre de Fish era estadounidense de ascendencia inglesa y su madre era escocesa irlandesa estadounidense. Su padre era 43 años mayor que su mamá. Tenía 75 años al momento de su nacimiento. Sí. Sí. What the French. Sí. Fish era el hijo menor y tenía 3 hermanos vivos. Walter, Annie y Edwin. Y bueno, Albert no había nacido como Albert Fish, había nacido como Hamilton Howard Fish, pero en la escuela, no en la escuela, más adelante cuando lo meten al... St. John's. Ajá, ¿pero qué es? Al orfanato. Al orfanato. Los niños le hacían burla y le decían Ham and Eggs y él lo odiaba. Y entonces, cuando cumple 15 años, se cambia el nombre a Albert Fish. Albert era el nombre de uno de sus hermanos que había fallecido. Y bueno, la familia de Fish tenía Lo cual antecedentes... es raro también. Que tome el nombre de uno de sus hermanos fallecidos. Para mí también fue como... Pues sí, a lo mejor lo quería mucho. no sé. Pero bueno, la familia de Fish tenía antecedentes de enfermedad mental. Muchos. Su tío tenía manía. Uno de sus hermanos estaba internado en un hospital psiquiátrico estatal y a su hermana Annie le diagnosticaron una aflicción mental. Otros 3 familiares fueron diagnosticados con enfermedades mentales y su madre tenía alucinaciones auditivas y o visuales, dependiendo del momento. O sea, esquizofrenia. O psicosis. O psicosis. Pero parece más una esquizofrenia. El padre de Fish, Randall, era capitán de un barco fluvial y en 1870 fabricante de fertilizantes. El anciano Fish murió en 1875 en la estación 6th Street de Washington de un ataque al corazón. Los registros del cementerio del Congreso muestran que murió el 16 de octubre del 75 y fue enterrado el 19 en la tumba, y viene el número, pero no lo necesitamos. Y cuando muere su papá, la madre de Fish dijo, la verdad es que no tengo dinero para mantener a mis hijos. Y entonces luego la madre de Fish ingresa a sus hijos en el orfanato y a Albert le toca St. John's en Washington cuando tenía 5 años, en donde fue abusado con frecuencia. Los dejó en diferentes En diferentes orfanatos, lugares. ajá, porque no podían recibirlos a todos. Y resulta que en esa, o sea, para nosotros puede decir, ¿cómo que dejaste a tus hijos? Resulta que en esa época era muy usual que si las mujeres o las familias, había tanta pobreza que si no tenían cómo alimentar a los niños, los dejaban en los orfanatos en algún tiempo o algunos los dejaban viviendo ahí porque iban a tener una mejor vida. Que fíjate que cuando yo estaba en la universidad fuimos a una casa hogar donde la mayoría de las era de niñas y la mayoría de las niñas las dejaban ahí de lunes a jueves nada más porque los papás no nos podían cuidar de lunes a jueves. No era tanto por cuestiones económicas, era más como estoy trabajando todo el tiempo y no tengo familia aquí, pero también era de monja. Bueno, ahorita que nos empieces a contar. Sí. Sea lo que fuese en lo que se convirtió Fish, eso eran las monjas. Las monjas que lo cuidaban en St. John's. Como ya les dije, les vamos a hacer un especial para que sepan las cosas tan horribles que les hacían. Pero entre otras cosas, desnudaban a los niños y los golpeaban. Era como, te estás portando mal,
los desnudaban, les echaban agua y luego los golpeaban. Si se enfermaban, los dejaban ahí solos. Si se enfermaban del estómago y se vomitaban, los hacían comerse su vómito. Les hacían cosas horribles, güey. Y lo peor del caso es que eran monjas. Que se supone que iban a ayudar a estos niños. Niños que se habían quedado sin sus papás. Y lo leí en alguna parte y esto es totalmente cierto. O sea, ustedes saben que, o sea, para mí tocar los temas de niños se me hace algo muy triste porque no hay nadie más inocente que un niño chiquito. Y eran monjas que se supone que... Católicas. Que se supone que iban a cuidar a los niños que no tenían papás. Que no tenían papás ahí a la mano porque o sus papás tenían un problema de dinero y no querían que sus hijos se murieran de hambre o anduvieran en la calle, o se habían quedado sin papás. Entonces, a final de cuentas, son niños solos, son los niños más frágiles con más necesidad de cariño y de atención porque sus papás no están. Son niños solos. Entonces, ¿cómo puede ser un humano que trate así a los niños? Realmente como ya vamos a hacer el otro episodio, conforme estaba leyendo decía... No era como un why. Why would you do this? O sea, güey, si no quieres ayudarlos, nada más no lo hagas, nada más no los ayudes. Podrías no estar ahí en ese lugar. Exactamente. Que evidentemente no te quieres gusta. No quieres estar ahí. O sea, no te gustan los niños. Haz otra cosa, exactamente. Sí. Es realmente algo increíble. Sí, es increíble. La historia de Increíble. Y no nada más ese, hubo muchos otros, pero, sí, no, pero ellos, o sea, la historia que cuentan, o sea, es como de Sade otra vez. Sí, o sea, increíble. Esto, ahorita lo que repasaste así brevemente, creo que es de lo menos que les hacían. Eso era lo normal, así vivían los niños. Y bueno, sí. Aquí es donde Fish se da cuenta que le causa excitación que lo golpeen o ver cómo golpean a otros niños. Y pues también cuando lees que los hacían, que se comieron su vómito. Bueno, cuando lo regresan con su mamá, que hay muchas edades diferentes, en algunas dice 7 y en otras 9, entonces no se sabe bien. Pero cuando lo regresan con su mamá, Fish mojaba la cama. Y esto le pasa hasta un poco después de que cumple 11 años. Y también tenía interés, dice aquí, en comer heces y tomar orina. También había desarrollado un gusto, como les comenté, en causarle dolor a los demás y hacia sí mismo. Fish comenzó a disfrutar del dolor físico que le traían las golpizas de su tiempo en el orfanato. Y cuando lo entrevistan, él comentó: estuve ahí hasta que tenía casi 9 años y ahí es donde comencé mal. Fuimos azotados sin piedad. Vi a niños haciendo muchas cosas que no deberían haber hecho. Fish no solo continuó administrándose sus propias golpizas, sino que inició una relación poco saludable con un chico que trabajaba en un telégrafo en 1882. Y el niño, dicen que él fue el que lo introdujo en las prácticas sexuales de urolagnia y coprofagia, que es tomarse la orina o consumir las heces. Y le gustaba ir a las bathhouses, que ya hemos hablado de estos en otros episodios. Los bathhouses son los baños que platicaban, públicos, ¿no? En donde podían entrar y son baños públicos. Tienen sauna, vapor. Pero ahí era donde si te acercabas con alguien, sí, claro, y luego te gustaría. Los masajes de final feliz. Y era así como que sí. El punto en esas bathhouses siempre era el respeto. Si la persona te está diciendo que no tienes que insistir, te vas y encuentras a otra persona. Bueno, a Fish le gustaba ir ahí. ¿A quién corrieron de esos? Creo que a Marsha. Sí, ¿verdad? Sí. A Marsha. Sí.
A él solo le gustaba observar. Ella era voyerista, pues. Le gustaba ver cómo se quitaban la ropa. Y se supone, he leído por ahí, en algún lugar, en uno que otro, que eso hacen los asesinos en serie, los hace sentirse en control. Eventualmente, sus tendencias sadomasoquistas lo llevaron a una obsesión por la automutilación sexual. Regularmente se incrustaba agujas en la ingle y el abdomen y se azotaba con una paleta, como una tabla llena de clavos. ¿Okay? En 1980, Fish se va a vivir a Nueva York. Fish se encuentra cada vez más curioso sobre el dolor de los demás y no perdió tiempo después de mudarse para aprender un poco más. Empezó a prostituirse y a abusar sexualmente de niños pequeños a quienes sacaba de sus hogares para violarlos y torturarlos. Niños muy pequeños. Para torturarse él solo y para torturar a los niños, la tabla con clavos era su arma favorita. Sorprendentemente, en 1898, Fish se casa con una mujer que su mamá le presentó. Y no nada más se casa, tiene 6 hijos con ella. 6. Si bien nunca abusó violentamente de sus hijos o su esposa, Fish continuó violando y torturando a otros niños aún mientras estaba casado. Se dice también que alrededor de este tiempo fue arrestado por malversión de fondos y sentenciado a prisión purgando su delito en la cárcel estatal de Sing Sing en 1903, en donde mantuvo relaciones sexuales con distintos presos. Que podríamos hacer otro episodio completo de Sing Sing. What the hell. La neta. O sea, está bien ondeada esa cárcel. En 1910, mientras trabajaba como pintor de casas en Delaware, Fish conoció a Thomas Keating. Fish y Keating comenzaron una relación sadomasoquista. Aunque se desconoce cuándo accedió realmente Keating, se dice que 10 días después de iniciada su relación, Fish lo encerró en una granja abandonada, lo torturó e incluso, hombres, lo siento mucho, le cortó la mitad del pene. Entonces, así como así, Fish decidió que ya había tenido suficiente por el día, así como que, bueno, ya me enfadé. Ya me cansé. Envolvió la parte del miembro que había amputado de Keating en un pañuelo forrado con vaselina y le aventó un billete de $10 por la molestia y se despidió de él con un beso. Algunos dicen que fue entonces cuando comenzaron a surgir los impulsos homicidas de Fish. Yo pienso que esa... Te traigo para el final de este episodio algo sobre las pulsiones y eros y tánatos de Freud. Yo digo que ahí no empezó. Edward Budd era un joven emprendedor de 18 años. Estaba decidido a hacer algo por sí mismo y escapar de la pobreza desesperada en la que vivía junto con sus padres. Entonces, el 25 de mayo de 1928 puso un anuncio clasificado en la edición dominical de New York World que decía: joven, 18 años, desea puesto en el campo. Edward Budd, 406 West, calle número 15. Era un joven fornido que estaba ansioso por trabajar y contribuir al bienestar de su familia. Entonces, atrapado en la ciudad sucia, maloliente y abarrotada en un miserable en una casita junto con su papá, su mamá y 4 hermanos más, anhelaba trabajar en el campo en donde el aire era fresco, era limpio y hubiera un espacio para él. El siguiente lunes, el 28 de mayo, la madre de Edward, Delia, una señora súper alta, gordita, le abrió la puerta a un anciano. El señor se presentó como Frank Howard, un granjero de Farmingdale en Long Island que quería entrevistar a Edward sobre un trabajo. Delia le dijo a Beatrice, de 5 años, que fuera a buscar a su hermano al departamento de su amigo. El anciano le sonrió y le dio 5 centavos a la niña. Mientras esperaban a Edward, Delia tuvo la oportunidad de ver mejor al anciano.
Tenía un rostro muy amable, enmarcado por cabello gris y acentuado por un gran bigote gris caído. Le explicó a la señora Budd que se había ganado la vida durante décadas como decorador de interiores en la ciudad y luego se retiró a una granja que había comprado con sus ahorros. Tenía 6 hijos que crió solo desde que su esposa los abandonó hacía más de una década. Que era cierto. Esa parte, la parte de tenía 6 hijos que había criado solo, es totalmente cierto porque la esposa lo abandona. Sí. Y se va con su amante. Y no nada más se va con su amante. Se va cuando no hay nadie en la casa. Y deja los morros. Ajá, y deja a los niños. Y luego otra vez regresa con el tipo que se va y se roban los colchones de los niños, donde dormían los niños. ¿Qué no lo convence incluso de vivir un rato ahí? O a Fish le dice, déjame quedarme aquí con mi nuevo novio un rato. Y el Fish de no, y ella sí, y se quedan, y luego se roban los colchones. Ajá, sí. Se van y se roban los colchones donde dormían los niños. Qué miserable. Pinche vieja, sí. Qué miserable, Sí. qué miserable. Perdón por las malas palabras. Ahora, con la ayuda de sus hijos, 5 peones y un cocinero sueco, había convertido la granja en una exitosa granja con varios cientos de pollos y media docena de vacas lecheras. Todo eso le platicó a Delia mientras estaban esperando a su hijo. Ahora, uno de los peones se marchaba y necesitaba que alguien lo reemplazara. Cuando le estaba platicando eso, Edward entró y se encontró con el señor Howard, quien le comentó sobre el tamaño y la fuerza del chico. Edward le aseguró al anciano que era un gran trabajador. Howard le ofreció $15 a la semana, que Edward aceptó con mucha alegría. E incluso accedió a contratar a Willie, el amigo más cercano de Edward. ¿Ok? El señor Howard tuvo que salir para una cita y prometió volver el sábado para recogerlos. Los muchachos estaban emocionados y los Budd estaban felices de que una buena posición con el bondadoso anciano hubiera llegado tan rápido a partir del anuncio tan pequeño que había puesto Edward en el periódico. El sábado 2 de junio se suponía que sería el gran día, pero el señor Howard no apareció. En cambio, recibieron una nota escrita a mano diciendo que se había retrasado y que llamaría por la mañana. Y a partir de aquí hay muchas teorías acerca de Fish porque no sé si en las interrogaciones alguna vez le hayan preguntado, bueno, sí sé, pero lo vamos a descubrir más adelante, si había trabajado solo o no. Pero a partir de aquí, específicamente tomando en cuenta que se iba a llevar a los 2 muchachos que estaban muy fuertes, estaban pensando cómo los iba a someter. Entonces, partiendo de ahí, empiezan a pensar que necesitaba tener un ayudante, por lo menos uno. Sí, porque estaba ya bastante anciano, ¿no? No, pues no estaba tan grande. ¿Qué no Tenía menos de 60 años cuando no Gracie. estaba anciano. No, simplemente su cara, la piel y el hecho de que era un enfermo, Decrépito. pinche miserable. Gusano. Ajá, era el... Ay, le pegué al micrófono. Un gusano insignificante. ¿Como los de Hércules? Sí. Oh, gusano insignificante. Uy, ahora ya me ando deja moviendo paso. mucho, perdón. Entonces, el sábado no llegó. A la mañana siguiente, alrededor de las 11 de la mañana, Frank Howard llegó al donde vivía Bud trayendo como regalo fresas y queso cremoso. Y les dijo, estos productos vienen directo de mi granja. ¿Ibas a decir farma? De mi granja. Delia persuadió al anciano para que se quedara a desayunar por primera vez. Albert Budd Sr. tuvo la oportunidad de hablar con el nuevo empleador, o el nuevo jefe de su hijo, y era el tipo de conversación que hace muy feliz a un padre. Aquí estaba este hombre súper amable, buena gente, diciendo que quería ayudar a su hijo, diciendo que tenía 20 acres de tierras, que todos eran muy felices, que los granjeros que vivían con él tenían una vida campestre, súper sencilla, sus hijos trabajaban, todo era muy bonito. Todo eso le platica porque obviamente sabe que eso es lo que quiere su hijo. Entonces, si tú eres un hombre que vive en pobreza extrema, una mamá que vive en pobreza extrema, y viene un hombre a platicarte todo eso, a decirle a tu hijo que le va a pagar $15 a la semana,
que en ese momento era mucho dinero, entonces, pues claro que vas a estar feliz porque tu hijo consiguió ese trabajo. Claro. Albert Sr. era portero de Equitable Life Assurance Company o Equitable. Es Equitable, ¿verdad? Equitable Life Assurance Company, y tenía el aire de un hombre perpetuamente sumiso. No le impresionó mucho el aspecto de Frank Howard con su traje azul, pero el anciano era creíble y muy buena gente. Una vez que se sentaron a desayunar, la puerta se abrió y apareció una encantadora niña de 10 años llamada Gracie. Gracie estaba tarareando una canción y sus enormes ojos café y cabello castaño contrastaban con su piel muy pálida y sus labios rositas. Y les voy a decir algo. Cuando estaba leyendo eso, me dio mucho coraje. Porque están describiendo a una niña de 10 años y dicen... Justo te iba a decir. No, nada más es eso, dicen. Grace estaba... sus enormes ojos café y cabello castaño contrastaban con su piel muy pálida y labios rosados. No rositas, yo dije rositas. Es una niña, tiene 10 años. Ella iba a ser una verdadera rompecorazones. ¿Por qué describirías a una niña de esa manera? Y no lo digo por el enfermo del Fish, lo digo por el güey que escribió eso. Lo dejé específicamente porque leo más de un artículo, obviamente, cuando estoy haciendo esto, ¿no? Leo de donde pueda, y de Fish hay millones. Neta, sí, millones. Entonces me dio mucho coraje, porque ¿cómo puedes decir eso? Ahí va. Viniendo directamente de la iglesia, y esto es cierto, todavía tenía su vestidito de domingo, el vestido de confirmación, un vestido de seda blanca con encaje, unas medias blancas y un collarcito de perlas, y dice aquí, todo eso la hacía parecer mayor de sus 10 años. ¿Qué tan mayor puede hacer parecer? Tiene 10 años. No, pinche gente. La verdad es que... Esto es lo menos, ok, es lo menos. Se me hace, ajá, exactamente. Pero se los platico porque... Para que... Perturbador. Turbio. Porque... Me perturba. Porque... Eso fue todo lo que encontré mientras buscaba. Para que vean qué tanto me gusta hacer las crónicas. Que lo leí. Y forever se va a quedar en mi cabeza todo lo que leí. Frank Howard, como la mayoría de los hombres que se encontraban cara a cara con la radiante Gracie, ¿se fijan? No podía apartar los ojos de la hermosa muchacha. Eso dice aquí. Hasta ahí voy a leer del artículo ese que leí. Era del New York algo. Ni siquiera lo puse completo. Porque me perturbó mucho. Fue como... hijos de... ¿sabes? Porque escriben así de una niña de 10 años. Y cuando vean lo que le pasó a la niña es peor. Entonces, cuando el enfermo del señor Howard, Frank Howard, ve a la niña, le dice, vamos a ver qué buena contadora eres. Y le entrega un fajo de billetes en una casa en donde, como ya les comenté, había pobreza extrema. Le da para que los cuente y los Butts se quedan estupefactos cuando ven el dinero que trae, porque ¿de dónde tiene tanto dinero? Que también yo me pregunto, ¿de dónde tiene tanto dinero? Porque siempre andaba regalando dinero desde que los niños estaban chiquitos. Entonces, la niña le contesta, $92.50. Qué niña tan inteligente. Le dio 50 centavos para comprar dulces para ella y su hermana pequeña Beatriz. Howard dijo que volvería más tarde en la noche para recoger a Edward y Willie, pero que primero tenía que ir a una fiesta de cumpleaños que su hermana estaba organizando para una de sus sobrinas. Les dio a los niños $2 para ir al cine y les dijo que más tarde regresaba por ellos. Ahora, aquí hay un cambio, porque como ustedes podrán darse cuenta por lo que les estoy diciendo, él no iba por Gracie. A Gracie la conoce en ese día, él iba por su hermano. ¿Ok? Entonces, cuando la ve, yo pienso que ella es, lo vamos a ver más adelante, ella es donde hace una excepción a la regla. Sí. Porque para empezar es niña y en su mayoría había abusado a niños y él iba por el hermano y el amigo y termina llevándosela a ella. Bueno, les dice, cuando ya se va saliendo, le dice,
no quieren que lleve a Gracie a la fiesta. Mi sobrina va a cumplir 10 años. Qué casualidad. La voy a cuidar y te aseguro que la regreso a la casa antes de las 9 de la noche. Que yo no sé si en esa época era algo normal. En esta época es... no. O sea, en esta época te vas a la cárcel directo, nada más por insinuar. Nomás por preguntar. Ajá. Porque creo que les he contado, y si no, pues aquí te enteran ahorita. A mí, cuando yo era niña, mi mamá no me dejaba irme a dormir en la casa de mis primos. O sea, ¿sabes? De que nos vamos a ir todos de paseo, y tenía que ir mi mamá, tenía que ir mi papá, no podíamos ir solos. Y o sea, ¿no lo conoces? Llévatela a la fiesta, me la traes en la noche. Delia preguntó dónde vivía la hermana del señor Howard y él respondió que vivía en un edificio de departamentos en Columbus 137th Street. Delia no estaba segura de dejarla ir, no quería, sentía ya ser su mamá, y Albert Sr. la convenció de que sería bueno para Gracie. Deja ir a la pobre niña, no ve muchos buenos tiempos. Entonces, Delia ayudó a Gracie a ponerse su abrigo, el mejor abrigo que tenía, y su sombrero gris con holancitos. Siguió a Gracie y al señor Howard afuera y los vio desaparecer por la calle delante de ella. Y ni siquiera me puedo imaginar el trauma de los papás de Gracie cuando son las 9 de la noche y la niña no ha llegado. Y luego son las 10 y luego son las 11 y dicen, bueno, tal vez se quedó a dormir en la casa de su hermana y entonces es el día siguiente y te das cuenta que tú le pusiste el camino fácil, un sombrero y su abrigo bonito para que tu niña se fuera con ese hombre. Yep. O sea, ni qué decirles, ¿no? Una terrible noche de insomnio para los papás. A la mañana siguiente envían a Edward a la comisaría para denunciar la desaparición de su hermana. Lo peor que les dijo el teniente de policía Samuel Driven a los Budd fue que la dirección que les había dado Frank Howard del apartamento de su hermana era ficticia. Les dijo que era el número en la calle 137 y llegaba hasta el número 135. Lo que quiere decir, obviamente, que conocía el área. Sí, obvio. No había ningún Frank Howard, ninguna granja en Farmingdale, en Long Island. No había nada de lo que les había dicho. ¿Sabes que hace rato te iba a decir, who the fuck is Frank Howard? Pero dije, creo que es un seudónimo. La policía inició las actividades normales de investigación. Revisaron todo lo que Frank Howard les había dicho a los Butts. También hicieron que los Butts revisaran su galería de pícaros o de hombres que miraban a los niños, de fotos, y verificaron a todos los abusadores de niños conocidos, pacientes mentales, y no llegó nada y no había rastro de Grace. Y cuando están preguntando, no me acuerdo si lo puse más adelante, sí lo puse, entonces no les voy a decir nada. El 7 de junio, la policía de Nueva York envió 1,000 volantes a las estaciones de policía de todo el país con una foto de Gracie y una descripción del señor Howard. Esta actividad, junto con toda la publicidad local, garantizó una epidemia de avistamientos de Gracie y cartas de mucha gente burlándose de los papás, cada una de las cuales tuvo que ser investigada a fondo por más de 20 detectives que habían sido asignados al caso. Esto me dice entonces que desde forever la gente es popó. Y se burla de las desgracias de los demás. Sí. Había un par de pistas sólidas. La policía encontró la oficina de Western Union en Manhattan, desde la cual Frank Howard había enviado su mensaje a los Budd, además del mensaje original escrito a mano. Por la escritura y la gramática estaba claro que Howard tenía una cierta educación comparada y refinamiento. La policía también localizó el carrito de mano en donde Howard había comprado el queso que le había dado a los Budd. Ambas direcciones estaban en East Harlem, que luego se convirtió en un punto focal de intensa búsqueda de la investigación.
La policía de Nueva York no era ajena al secuestro de niños. De hecho, hubo un caso extraño y extrañamente muy similar justo el año anterior. El 11 de febrero de 1927, Billy Gaffney, de 4 años, jugaba en el pasillo de su departamento, de su casa, con su vecino de 3 años, que también se llamaba Billy. Un vecino de 12 años que estaba cuidando a su hermanita dormida fue a unirse con los niños, pero regresó a su casa rápidamente después de escuchar que su hermana estaba llorando. Unos minutos más tarde, el niño de 12 años notó que los dos Billy se habían ido y le dijo al padre del Billy más joven. Después de una búsqueda desesperada, el padre encontró a su hijo de 3 años solo en el último piso del edificio. Su hijo había estado en el techo. Los niños estaban jugando en el piso. Sí. Luego regresa el muchacho, el niño de 12 años, porque ya no están los dos y están buscando a los niños porque se desaparecieron, los papás están todos estresados y encuentran al niño de 3 años, al Billy de 3 años, en el techo, solito. ¿Dónde está Billy?, le preguntan al niño y el niño contesta, el hombre del saco se lo llevó. Creo que en inglés dicen The Boogeyman. Oh, el ropavejero. El señor. Hace mucho que no escuchaba el señor del saco. El señor del costal. El señor del costal. Al día siguiente, cuando un pelotón de detectives vino a investigar la desaparición del niño Gaffney, ignoraron al testigo de 3 años, quien se apegó a su simple explicación. ¿Cuál es su explicación? El señor del costal se llevó a mi amigo. Al principio, la policía pensó que el niño se había metido en algunos de los edificios de la fábrica del vecindario o peor aún, se había caído al canal Gowanus, a unas cuadras de distancia. La gente de la comunidad organizó una búsqueda y se drenó el canal, pero no había señales del pequeño Billy. Finalmente, alguien escuchó al testigo de 3 años que le dio una descripción del hombre del saco o el hombre del costal. Y dijo que era un señor delgado con cabello gris y bigote gris. La policía no prestó atención a la descripción y no la relacionó con un crimen que había cometido el hombre gris unos años antes. En julio de 1924, Francis McDonald, de 8 años, jugaba en el porche delantero de su casa en la sección pastoral Charlton Woods, en Staten Island. Su mamá estaba sentada cerca, dándole de comer a su hija más pequeña, cuando vio a un anciano demacrado, decrépito, infeliz, Gusano significa con cabello gris y bigote en medio de la calle. Miró al extraño anciano andrajoso que constantemente cerraba y abría los puños y murmuraba para sí mismo. El hombre se inclinó su polvoriento sombrero hacia ella y desapareció calle abajo. O sea, siguió caminando, la vio que lo estaba viendo. Más tarde, ese día, se volvió a ver al anciano mirando a Francis y a otros 4 niños jugar a la pelota. El anciano llamó a Francis. Los otros niños continuaron jugando a la pelota. Unos minutos más tarde, tanto el anciano como Francis habían desaparecido. Un vecino notó que un niño que se parecía a Francis caminaba esa tarde hacia un área boscosa con un anciano vagabundo canoso detrás de él. La desaparición de Francis no se notó hasta que se perdió la cena. Su padre, un policía, organizó su búsqueda. Entonces encontraron al niño en el bosque debajo de unas ramas. Había sido horriblemente agredido. Su ropa había sido arrancada de su cuerpo y lo habían estrangulado con sus tirantes. Francis había sido golpeado tan brutalmente que la policía dudaba que el viejo vagabundo pudiera haber sido realmente tan viejo y frágil como parecía. La golpiza fue tan severa que tal vez el viejo vagabundo tenía un cómplice que tenía la fuerza para mutilar al niño o que no había sido el viejito. Y eso lo escuché mucho tiempo porque ahorita les voy a platicar qué dice la mamá. Y la policía era de que, sí, ya sé que me estás diciendo que es un viejito, pero no puede ser. ¿Qué? La policía, como siempre. Ajá. O sea, era así como que, ¿es esto? No, estás mal.
Ajá, porque no le puedes creer a un niño o a una O señora. a una señora que vio al hombre que ella estaba segura que se había llevado a su hijo. En un corto periodo de tiempo, expertos en huellas digitales de Manhattan y fotógrafos de la policía se alistaron en el caso, así como unos 250 agentes de la policía. La enorme cacería humana arrojó varios sospechosos prometedores, excepto que ninguno de ellos se parecía al viejo vagabundo de pelo gris y bigote. Su rostro quedó grabado para siempre en el recuerdo de Anna McDonald. Él vino arrastrando los pies por la calle, murmurando para sí mismo, haciendo movimientos extraños con las manos. Nunca olvidaré esas manos. Me estremecí cuando las miré, cómo abrieron y cerraron, abrieron y cerraron, abrieron y cerraron. Lo vi mirar a Francis y a los otros. Vi su espeso cabello gris, su bigote gris caído. Todo en él parecía descolorido y gris. A pesar de los esfuerzos masivos de la policía y la comunidad, el hombre gris se había desvanecido en el aire. En noviembre de 1934, el caso Budd seguía oficialmente abierto, aunque nadie esperaba que se resolviera. Solo un hombre, William F. King, continuó con el caso. De vez en cuando, King colocaba un artículo falso sobre una ruptura en el caso de Walter Winchell. El 2 de noviembre de 1934, Winchell mordió el anzuelo una vez más. Revisé el misterio de Grace Budd, escribió Winchell en su columna. Tenía 8 años cuando fue secuestrada hace unos 6 años y es seguro decirte que el Departamento de Personas Desaparecidas resolverá el caso o esperan hacerlo en 4 semanas. 10 días después, Delia Budd recibió una carta que afortunadamente su falta de educación le impedía leer. En cambio, su hijo Edward lo leyó y salió corriendo por la puerta para buscar al detective King. La carta era singularmente bárbara. Les voy a leer fragmentos. Lo que les voy a leer, imagínenlo. Es un vistazo al infierno. No les voy a leer el vistazo. O sea, mi querida señora Budd, en 1984, un amigo mío embarcó como marinero de cubierta en el steamer Tacoma, el capitán John Davis. Navegaron desde San Francisco hacia Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros 2 bajaron a tierra y se emborracharon. Cuando regresaron, el bote ya no estaba. En ese momento había hambre en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 la libra. Tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimento para evitar que otros murieran de hambre. Un niño o niña menor de 14 años no estaba seguro en la calle. Podrías ir a cualquier tienda y pedir bistec, chuletas o estofado de carne. Se sacaría parte de un cuerpo desnudo de un niño o una niña que costaría justo lo que quisieras. Un niño o una niña detrás del cual se encuentra la parte más dulce del cuerpo, vendido como chuleta de ternera, trajo el precio más alto. John se quedó ahí tanto tiempo que adquirió un gusto por comer carne humana. A su regreso a Nueva York, robó 2 niños, uno de 7 y uno de 11 años. Los llevó a su casa, les quitó la ropa y los ató en un armario. Luego quemaron todo lo que tenían puesto. Varias veces, día y noche, los azotaba y los torturaba para que su carne fuera buena y tierna. Primero mató al niño de 11 años. Solamente voy a decir esto una vez y luego me voy a brincar todo lo demás. Porque quiero que sepan por qué no voy a leer lo demás. Primero mató al niño de 11 años porque tenía el trasero más gordo y, por supuesto, la mayor cantidad de carne. Después describe cómo cocinó al niño, cómo cocinaron a ese niño, y luego describe cómo le hicieron eso mismo al otro niño. Y luego dice cómo lo invitaron a comer a los niños. Y ahí termina esa primera carta. Entonces dice la policía, me suena como algo
que ya hemos visto antes. Y les voy a leer parte de la otra carta. Si no quieren escuchar, pueden adelantarle como 15 segundos como 1 minuto y ya no va a estar esto. El domingo 3 de junio de 1928, los visité en el 406 W West 15th Street. Les llevé queso de olla y fresas. Nosotros desayunamos. Gracie se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comérmela. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, dijiste que sí, que podía ir. La llevé a una casa vacía en Winchester que ya había elegido. Cuando llegamos ahí, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores silvestres. Subí las escaleras y me quité toda la ropa. Sabía que si no lo hacía, las mancharía con su sangre. Cuando todo estuvo listo, fui a la ventana y la llamé. Luego me escondí en un armario hasta que estuvo en la habitación. Cuando me vio completamente desnudo, empezó a llorar y trató de correr escaleras abajo. La agarré y ella me dijo que le iba a decir a su mamá. Les voy a leer otro pedacito y luego me voy a brincar lo demás. Primero la desnudé. Cómo pateó, mordió y rasguñó. La estrangulé hasta la muerte. Luego la corté en pedazos pequeños para poder llevar mi carne a mis habitaciones. Cocínalo y cómelo. Qué dulce y tierno. Y ya no voy a leer más. Después le dice a su mamá. No le hice nada, aunque hubiera podido si hubiera querido. Murió virgen. Nadie quería creer que esta carta era cierta. Como se los dije, parece el libro del Marqués de Sade. Tenían que ser los delirios de algún hombre loco, pervertido y sádico, pero no de alguien que realmente lo hubiera hecho. Pero el detective King se dio cuenta de que los detalles de su reunión con los Budd y Grace eran precisos. Además, la letra de esta horrible carta era idéntica a la carta que el anciano secuestrador había escrito para el mensajero de Western Union 6 años antes. El sobre tenía una pista importante. Un pequeño emblema hexagonal tenía las letras NYPCBA, que significaba Asociación Benevolente de Choferes Privados de Nueva York. Con la colaboración del presidente de la asociación se llevó a cabo una reunión de emergencia de los miembros. Mientras tanto, la policía revisó los formularios de membresías escritos a mano en busca de una letra similar a la de Frank Howard. Luego, el detective King les pidió a los miembros que habían pasado la prueba de escritura a mano que denunciaran a cualquiera que hubiera tomado la papelería de la asociación. Un joven conserje se adelantó y admitió que había tomado un par de hojas de papel y algunos sobres. Había dejado la papelería en su antigua casa de huéspedes en 200 East 2nd 52nd Street. 52nd. Un joven conserje se adelantó y admitió que había tomado un par de hojas de papel y algunos sobres. Había dejado la papelería en su antigua casa de huéspedes en 200 calle número 52. La dueña se sorprendió cuando le dieron la descripción de Frank Howard. Sonaba igual que el anciano que había vivido ahí durante 2 meses. El anciano que se había ido de su pensión solo un par de días antes. El antiguo inquilino se llamaba Albert H. Fish. La casera mencionó que Fish le había dicho que guardara una carta que esperaba de su hijo, que trabajaba para Civilian Conservation Corps en North Carroll. El hijo enviaba dinero regularmente a su padre porque estaba anciano. Finalmente, la oficina de correos le dijo al detective King que había interceptado una carta para Albert Fish. Al detective King le preocupaba que Fish no se hubiera puesto en contacto con su antigua casera. A la policía le preocupaba que algo lo hubiera asustado. Sin embargo, una mujer súper valiente, la señora, la casera, la que cuidaba ahí, les dice, pues yo les aviso si me habla. Y el 13 de diciembre de 1934, la señora le habla al detective King y le dice que Fish llegó por la carta, por el sobre que su hijo le manda con dinero. Ya veo. Y ella le sirvió té, güey, para que alcanzara a llegar la policía. Imagínate. Imagínate la valentía de la señora número 1 y el miedo que ha de haber tenido en ese momento. Sí.
El anciano estaba sentado con una taza de té cuando King abrió la puerta. Fish se puso de pie y asintió cuando King le preguntó si era Albert Fish. De repente, Fish metió la mano en su bolsillo y sacó una hoja de afeitar que sostuvo frente a él. Enfurecido, King le agarró la mano y se la retorció bruscamente. Y el hombrecillo soltó la navaja. ¿Qué pretendió que iba a hacer? No sé, a lo mejor pensó que lo iba a asustar o que iba a decir, no me corto, no sé. El detective lo tomó y le dijo, ya te tengo. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas que alguien te haga trabajos de edición y de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. La confesión de Albert Fish sería escuchada por muchos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y psiquiatras. Una versión severamente editada del mismo aparecería en los periódicos. Fue una odisea de perversión y depravación indescriptible que parecía increíble hasta que se corroboró cada detalle tras detalle. Fue aún más sorprendente teniendo en cuenta lo decrépito e inofensivo que parecía Fish. Era un anciano encorvado de aspecto frágil de aproximadamente 130 libras, 5 pies y 5 pulgadas de... Güey, yo estaba más alta que él. Es justo lo que te iba a decir. 130 libras. ¿Del size de la Nutri? Nah, ¿Más alto? sí. Comparándolo con personas que conocemos. Pero, güey, o sea, 130 libras. ¿Cómo pensaba someter a los muchachos? Es que, ¿sabes qué? Yo pienso que no importaba realmente. O sea, ¿sabes? Es maña. Porque aparte si lo agarraban a golpes, a lo mejor. No a lo mejor. Si lo agarraban a golpes, obviamente se iba a excitar. Era un ganar-ganar. What the fuck. Como fuera, él ganaba. Haiga sido lo que haya sido. Hubiera sido como haya sido. Sí, eso. El detective King tomó la confesión inicial. Fish le dijo que en el verano de 1928 lo había superado lo que él llamó su sed de sangre, su necesidad de matar. Cuando respondió al anuncio de empleo de Edward Butt, era el joven, no a su hermana Gracie, a quien pretendía traer a un lugar remoto, sujetarlo y cortarle su penis, dejándolo morir desangrado. Qué específico, ¿no? Para Eso. los que no me pueden ver, tengo cara de... What? Uh-huh. Ajá, así pretendía matarlo. Después de salir de la casa, Bud, por primera vez, Fish compró las herramientas que necesitaría para asesinar y mutilar a los niños, a los muchachos. Un cuchillo de carnicero, una sierra y un cuchillo de carnicero. ¿What? O sea, dos cuchillos de carnicero. Envolvió esos implementos de destrucción en un paquete que dejó en un puesto de periódicos antes de ir a la casa de los Butt por segunda y última vez. Cuando Fish vio al fornido joven Edward, el tamaño de un hombre adulto, y a su amigo Willie, se convenció de que podía dominarlos a los dos, pero Fish tenía mucha experiencia en ese sentido. Es lo que te digo, es que es más maña que fuerza. Fue solo después de ver a Gracie que cambió de opinión y de planes. Ella era a quien desesperadamente quiso empezar a matar desde que la vio. Con la desprevenida Gracie a cuestas, se detuvo en el kiosco para recoger su paquete antes de tomar un tren al Bronx y luego al pueblo de Worthington en Westchester. Para Gracie solo... Westchester. Para Grace solo compró un boleto de ida. O sea, ya sabía que no iba a regresar con la niña. Pues es que si desde que... La vio o interactuó con ella, dijo... This is the one. Qué horror. Qué horrible. Gracie estaba cautivada con el viaje de 40 minutos hacia el campo. Solo 2 veces en su vida había estado fuera de la ciudad. Ese fue un regalo maravilloso para ella.
En la estación de Worthington, Fish estaba tan absorto en su monstruoso plan que dejó su maleta de herramientas del terror en el tren. Irónicamente, Gracie se dio cuenta y le recordó que trajera su paquete. No, neta, o sea, siempre que estoy contando algo, es que yo tengo sobrinos, pues cada vez que cuento algo y los niños tienen como una edad como similar, no puedo. Caminaron por un camino remoto hasta que llegaron a un edificio abandonado de 2 pisos llamado Wisteria Cottage, en medio de una zona boscosa. Mientras Grace se entretenía afuera con las flores silvestres, Fish subió al dormitorio del 2º piso, como lo decía en la carta, abrió su paquete de herramientas y se quitó la ropa. Luego llamó a Grace para que subiera. Con las flores silvestres que había recogido dispuestas en un ramo, Grace entró a la casa y subió al dormitorio. Cuando vio al anciano desnudo, llamó a gritos a su mamá y trató de escapar, pero Fish la agarró por el cuello y, como lo dije antes, la estranguló hasta la muerte. Estaba sexualmente excitado por el acto de asesinarla. Si me ven que estoy brincando es porque no, son cosas que no quiero leer. ¿Estás leyendo, verdad? Sí. Estoy pensando en la manera en la que lo podríamos decir sin... No hay una manera realmente en decirles no. O sea, no. Y aquí en lo que me estoy brincando, que es cómo describe todo lo que le hizo a la niña. Porque aparte de platicarlo, estoy segura que también que le causaba excitación. Placer. Sí, claro, obviamente. Pero nada más es una descripción de lo que hizo. O sea, realmente aquí no está exagerando nada, no está diciendo como cuando describe cómo hizo de comer al niño. Hay un mosquito, perdónenme. Cómo hizo de comer al niño. Aquí nada más, no, pues no nada más, no. Aquí está describiendo cómo asesinó a Gracie. Y está tan feo que no se los voy a leer, la verdad. Dice que se deshizo de sus herramientas de la misma manera. Después de su confesión, el detective King tenía una pregunta final. ¿Qué lo llevó a hacer esa cosa tan horrible? Ya sabes, respondió Fish. Nunca pude explicarlo. El capitán John Steen le preguntó por qué había escrito la carta a los Budd y Fish respondió que no sabía por qué. Simplemente tenía una manía por escribir. Ese día la policía fue a Wisteria Cottage y recuperó los restos de Gracie. Albert Fish estaba cerca, completamente sin emoción de ningún tipo. Esa noche, a las 10 de la noche, Fish fue interrogado por el asistente del fiscal de distrito, Francis Marrow. Cuando Marrow le preguntó a Fish por qué había asesinado a Gracie, explicó que una especie de sed de sangre lo había abrumado. Una vez hecho esto, se sintió abrumado por la tristeza. Hubiera dado mi vida dentro de la media hora después de haberlo hecho para devolvérsela. Marrow preguntó si había violado a Grace y Fish fue inflexible. Nunca me pasó por la cabeza. No se preguntó nada en ese momento, ni se ofreció nada sobre el canibalismo mencionado en la carta de Fish a los Budd. La policía puede haberlo considerado demasiado loco para ser verdad. O tal vez ya estaban pensando que incluir detalles horribles sobre el canibalismo reforzaría el inevitable caso de defensa por locura. Uh-huh. Entonces, también lo querían decirle. Esa noche, la captura de Albert Fish se había filtrado a los periódicos y los reporteros llegaron al apartamento de Budd con la noticia. Poco después, el detective King llevó al señor Budd y a su hijo Edward a la estación de policías para identificar a Fish. Edward hizo más que identificar a Fish. Se arrojó sobre el anciano. Viejo bastardo, sucio hijo de puta. El señor Budd se sorprendió por la falta de emoción de Fish. ¿No me reconoces?, le preguntó al anciano. Sí, respondió Fish cortésmente. Usted es el señor Budd. Y usted es el hombre que vino a mi casa como invitado y se llevó a mi niña lejos, dijo el señor Budd entre lágrimas. Albert Fish, como era de esperar, no era ajeno a la policía. Su historial se remonta a 1903.
Y como les hemos dicho muchas veces, mira, hay muchos momentos en donde los pueden haber detenido, pero no pasó. Cuando fue encarcelado por hurto mayor, eso fue en 1903. Desde entonces había sido arrestado 6 veces por varios delitos menores, como el envío de cartas obscenas y hurtos menores. La mitad de estos arrestos ocurrieron en la época del secuestro de Gracie. Cada vez los cargos fueron desestimados y había estado en instituciones mentales más de una vez. Ay, no. Y la policía. Sí, ya sé. Y ¿sabes qué? Cuando dice lo de las cartas obscenas, tenía la maña de... En ese entonces, como no había Facebook, ni había Insta, la gente que quería hacer amigos o tener algún tipo de relación escribía en el periódico. También para buscar marido. Para buscar marido, ajá, o esposa. Y él contestaba. Les contestaba cartas. O a veces, por ejemplo, decía... Pues, si alguien solicitaba un marido, decía... Sí, él decía, yo, pero fíjate que tengo un hermano y mi hermano está mal de la cabeza y necesito castigarlo. Y llegaba él y decía que era el hermano y que necesitaba que lo castigaran para que la gente le pegara. ¿Para que le pegaran? Sí, no puedes decir está enfermo porque obviamente estaba malísimo, pero es como, uy, o sea, cuando se le preguntó acerca de sus antecedentes, Fish dijo, nací el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., vivíamos en B Street entre la segunda y la tercera. Mi padre era el capitán Randolph Fish, masón de grado 32, y es enterrado en los terrenos de la Gran Logia del Cementerio del Congreso. Platica cómo cayó muerto su papá y entonces es cuando dice que lo meten al orfanato de St. John's en Washington. Estuve ahí hasta que tuve casi 9 años y ahí es donde comencé mal. Fuimos azotados sin piedad, vi a muchos niños haciendo cosas que no debían haber hecho. Canté en el coro de 1880 a 1884, soprano en St. John's. Vine a Nueva York, era un buen pintor, interiores o cualquier cosa. Conseguí un departamento y traje a mi madre desde Washington. Vivíamos, y dice la dirección. Ahí conocí a mi esposa. Después de que nacieron nuestros 6 hijos, ella me dejó. Se llevó todos los muebles y ni siquiera dejaron un colchón para que durmieran los niños. Todavía estoy preocupado por mis hijos. Sollozó. Sus 6 hijos tenían entre 21 y 35 años. Uno pensaría que vendrían a visitar a su padre en la cárcel, pero no lo han hecho. Entre 21 y 35 años, imagínate el trauma. ¿De los hijos? Sí. Porque ahorita les voy a platicar un poquito lo que los hijos lo vieron haciendo y las cosas que él hacía que sus hijos hicieran. Y a lo mejor si lo ves por separado, como un niño, es como que, se te olvida. Allá lo dejas en los recuerdos de las cosas que te hacían hacer tu papá, pero luego te dicen... ¿Te acuerdas que mi papá nos hacía que le pegáramos? Y si recuerdan, hace ratito les dije que nunca abusó de sus hijos. Pero si te pones a pensar, güey. Eso es abuso también. Deja tú, o sea, si a él lo excitaba sexualmente, o sea, el que lo golpearan, si era sadomasoquista, Ajá. y hacía que sus hijos lo golpearan, ajá. Por lo tanto. ¿Sí o no? Sí. Entonces, pues si te pones a pensarlo, estaba abusando sexualmente de sus hijos. Exactamente, porque se excitaba con que sus hijos le pegaran. What the fuck. Es que en esta historia, para donde voltees, en el momento que escojas, está mal. Para atrás de bajada, empedrado, sin frenos. Horrible. Bueno. Albert Fish enfrentaba acusaciones en Manhattan y el condado
Westchester. Primero, el condado de Westchester lo acusó de asesinato en primer grado, mientras que Manhattan preparaba una acusación por secuestro. Mientras tanto, la policía consiguió un gran descanso. El maquinista de la línea del tranvía de Brooklyn vio una foto de Fish en el periódico y se adelantó para identificar a Fish como el anciano nervioso que vio el 11 de febrero de 1927, que estaba tratando de calmar al niño que estaba sentado con él en el tranvía. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿y la demás gente qué? Porque puedes decir, o sea, tal vez no te metes en lo que no te importa, tal vez es un niño que solamente va llorando, pero cuando un niño, o sea... Que te tengo una historia de algo así, que si no la cuento mi mamá me va a reclamar. Es que, ahí va, ahorita me la cuentas. Yo pienso que en algún momento ese niño lloró por su mamá. Sí. Seguro que sí. Y yo pienso que cuando un niño llora por su mamá, mira, quien lo lleve. Si el niño llora por su mamá, güey, de perdida, o sea... De perdida, ¿qué volteas ¿qué está pasando? O algo, no sé. Yo no sé qué haría, pero ahí te va. Y justo cuando te quiero contar la historia se me olvidó si mi mamá lo vio o lo leyó. Okay. Pero es la historia, es una persona que iba a cruzar la frontera aquí de Tijuana a Estados Unidos. Una muchacha con un bebé en un carro y el bebé estaba llorando incontrolablemente y la muchacha como que no sabía qué hacer con el bebé y volteaba para todos lados. Los pasaron a inspección secundaria, se estaban robando al bebé. Pero se dieron cuenta porque los policías que la vieron dijeron, ¿cómo una mamá no puede controlar? No porque puedas controlar el llanto o controlar a un bebé así de que deja de llorar y ya, sino... ¿Sabes? Toda la acción de no saber qué hacer porque no es mío. Ajá. Exactamente. Porque no los pasan a inspección secundaria. Perdón. Y ahí se dan cuenta. Esa y la otra de en un McDonald's, de pronto se pierde un niño y lo mismo, va una señora encarregada para la puerta. Es que sabes que yo me acuerdo que cuando yo estaba más chiquilla... Se robaban niños. Sí, güey. O sea, era así como de que... Era así como... Yo me acuerdo que... Mira, a mí no me gusta andar en el centro aquí en Tijuana. Yo ahí vivía, ¿te acuerdas? Y para mí es mi mamá, perdóname. Pero, o sea, mi mamá era siempre de que no me vayas a soltar aquí porque te roban. Entonces, para mí es como andar en el centro. A mí me causa un estrés, señoras y señores, pero o sea, era porque nosotros íbamos para el centro. Ahí ya como Inception. Ajá, y era como... ¿Sabes? Yo voy al centro y siempre voy viendo así y toda la gente se me hace que es como gente... Como tipo, sí, imagínense las imágenes que se ven de, no sé, Tokio, donde la gente se cruza así, mares de gente, no tanto así porque no somos tantos. Porque somos muy poquitos. Pero sí hay unos cruceros muy, muy congestionados y es donde la mayoría de los taxis de ruta, acá en Tijuana, donde se concentran, están todas las bases, no todas, la mayoría de las bases de la mayoría de las rutas pasan, empiezan o terminan en el centro. Ajá. Y a mí me gusta mucho el centro porque es una cuadrícula. Una calle sube, una calle baja. Eso sí. Las calles están numeradas, entonces no te puedes perder en el centro tan fácilmente. Ustedes pensarían. Jacqueline. Ustedes pensarían. Y yo por ahí caminaba siempre y yo siempre traía los audífonos puestos y nos estamos desviando del tema para que no me hablaran, pero siempre viendo y algo... O sea, a mí no me daba miedo que me fueran a robar, pero siempre traía el pendiente de me puede pasar algo, porque hay mucha gente, lugares muy oscuros, y etcétera, etcétera. Sí. Pero volviendo al tema de McDonald's. Los niños. Sí. La muchacha va encarregada para la puerta, con el bebé llorando incontrolablemente, pateando y, ¿sabes? Así como pataleando y gritando por su mamá. Entonces, uno de los empleados del McDonald's la para. Baje al niño. No, que no sé qué, baje al niño. Y en cuanto lo baja, se echa a correr el chamaco. Total que bla, 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 se jalonean, mi hijo no es mi hijo. La mamá empieza a buscar al hijo perdido y lo habían pintado con shine de zapatos. What the French? Para podérselo llevar. Pero es como el dicho ese de if you see something, say something. Puede ser sumamente incómodo y puedes quedar como estúpido incluso. Porque te puedes equivocar, pero podrías ofrecer ayuda. En unas situaciones, pues me equivoco, ¿sabes cómo? Sí. O sea, porque yo me acuerdo que
O sea, en el número de historia. Ah, güey, a mí me habían robado. Sí, es cierto. Ah, no me acordaba. A mí me habían robado en el DF. Casual. Sí, es cierto. ¿Te ¿Sí fue a mi robaron? mamá o no fue a mí? No me acuerdo. Mi mamá me va a decir esta historia la próxima vez. No sé si era yo. Mamá, no me acuerdo. Cuéntame esa historia. Les voy a platicar el próximo episodio. Es que no me acuerdo si fue a mí. Y luego alguien vio los calcetines Señora y fue mamá de como, Jacqueline, ¿esos son háblame los por teléfono. calcetines de la niña? Y fue como, sí, esos son los calcetines de la niña. Y supieron, pero no me acuerdo si era yo o era la otra niña. Señora mamá de Jacqueline, hablan por teléfono y me cuenta bien. Sí, les voy a platicar. Pero sí, o sea, antes era como... Sigue siendo, yo Sigue pienso, siendo. pero antes ¿Cómo? era así como de que cerraban, o sea, yo me acuerdo que cerraban, me tocó ir alguna vez en la Kmart y que cerraran la tienda porque, ajá, porque Se niños... robaban niños. ¿Sabes sí. que ahora en las Filipinas se puso muy de moda vender bebés? Yo pienso que es una práctica milenaria en el mundo. Perdón, le pegué al micrófono. Pero ahorita en las Filipinas, a través de Facebook, justo lo estaba viendo What the hoy. French, güey. Son madres que no pueden cuidar a sus hijos, madres que no querían ser madres, madres muy jóvenes, o que son hijos productos de una violación. Y pues hay mucha gente en el mundo que quiere hijos y un proceso de adopción en casi cualquier país es Súper tardado. largo, difícil, doloroso, costoso y no hay garantía. Y pues en las Filipinas a través de Facebook... de hecho, vi un reportaje en Vice hoy. Miles de personas buscando bebés, miles de personas vendiendo bebés. Y a veces es mentira y nomás les quitan dinero a las personas. Que digo, por un lado me da tristeza porque es una persona desesperada buscando un bebé. Pero lo vas a comprar, mamón. O sea, tampoco eres tan inocente. Pero también, ¿sabes? O sea, quiero apreciar el struggle de cada una de las personas. Claro, porque, o sea, le voy a jugar al abogado del diablo. Si eres una persona que realmente tienes muchas ganas de tener un hijo, no puedes tener un hijo y te dan la opción de que puedas y no has podido adoptar o es mucho tiempo o te dan la opción, ¿sabes qué? Esta muchacha abusaron de ella sexualmente, no quiere quedarse con el niño, necesita mucho dinero porque viven en la pobreza extrema. ¿Sabes? A lo mejor no se me hace tan mal. Porque es un niño que si se queda con la mamá va a sufrir toda la vida. Sí. Porque es un niño no deseado. Sí. O a lo mejor termina en la calle. Pobreza extrema. Ajá, exactamente. Porque también es pero, en áreas feas de las Filipinas. Pero hay mucha gente, o sea, hay muchos Silverfish. Ajá. O peores. Que para películas, no, para hacerles cosas. Ajá, entonces... Por eso te digo, o sea, si es una familia desesperada, como la chica que está dando testimonio, que llegó con la ilusión de la vida desde Estados Unidos hasta las Filipinas, ya había pagado todo, y le dieron la dirección de un canal, una canalización. Ahí llegó y se le destruyó el corazón a la señora, y es como, lo entiendo, señora americana, pero estás yendo a comprar un bebé, güey. ¿Sabes? O sea, sí te tengo la mitad de compasión. Porque no entiendo, porque no estoy ahí. Puedo apreciar que la desesperación lleve a las personas a hacer cosas a esas lengths, ¿cómo se dice? A esos puntos. Pero, ¿cómo vas a comprar un bebé en Facebook? Sí, está muy cabrón. Está horrible. Pero... ¿Cómo llegamos a este tema? Pero es que fíjate, yo pienso que la esperanza, ¿sabes cómo? O sea, no sé, la necesidad, no sé, sí está muy cabrón. Pero bueno. Es que era el niño llorando. El niño llorando secuestrado, lo ve. El niño que llevaba era Billy Gaffney. El niño que estaba, el de los dos Billys. El que la mamá lo ve y dice que es el señor de gris y que le dice, no puede ser. En la última instancia, Fish confesó las cosas indescriptibles que le hizo a Billy Gaffney. Lo llevé a los vertederos de Ricker. Ahí hay una casa que está sola, no lejos de donde lo llevé. Llevé al niño ahí,
le quité la ropa, le até las manos y los pies, lo amordacé con un trapo sucio, luego quemé su ropa, tiré sus zapatos al basurero, regresé caminando y tomé el tranvía hasta la calle 59 a las 2 de la mañana y caminé desde ahí hasta mi casa. Al día siguiente, alrededor de las 2 de la tarde, atrás no puedo leer lo que sigue. Describe cómo le hizo cosas horribles al niño. Y describe ahí también, si se acuerdan, al inicio en la carta les dije que está describiendo cómo hizo de comer como un estofado de las partes del cuerpo del niño. Y aquí, o sea, en la carta le dice que lo hizo de comer. Aquí, cuando está confesando, les da la receta. Les dice, puse tiras de tocino, y dicen, ¿dónde? Las puse en el horno, recogí 4 cebollas, y cuando la carne se había asado alrededor de un cuarto de hora, le puse alrededor de una pinta de agua sobre él para hacer salsa, y puse las cebollas. En aproximadamente 2 horas estaba agradable y dorado, bien cocido. Está hablando de un niño. Días después, un hombre de Staten Island apareció para identificar a Fish como el hombre que había tratado de atraer a su hija de 8 años al bosque, no lejos de donde Francis O'Donnell fue asesinado 3 días después, en 1924. La niña en su adolescencia lo vio en su celda y lo reconoció como el hombre gris. Fish también estuvo relacionado con el asesinato de 1932 de una niña de 15 años llamada Mary O'Connor en Far Rockaway. El cuerpo mutilado de la niña fue encontrado en un bosque cerca de una casa que Fish había estado pintando. Con todas estas acusaciones en diferentes condados, había muy pocas posibilidades de que Albert Fish fuera absuelto. Su única oportunidad de vencer la pena de muerte era que los doctores o los psiquiatras forenses lo declararan como loco. Y aquí viene, alienistas. El doctor Frederick Wertman, en su libro The Show of Violence, describe su primer encuentro con Albert Fish en su celda de la cárcel. Y dice que le sorprendió lo manso, amable, benévolo y educado que era Fish. Si quisieras a alguien a quien confiarle a tus hijos, él sería a quien elegirías. Y yo, la verdad, mamás, tengo una pregunta, porque yo soy paranoica, loca. ¿Por qué dejarías a un hombre cuidando a tus niños? Y con esa pregunta nos vamos a detener aquí. No. Hasta aquí llegamos. Ya la siguiente clase, tengo sueño. El siguiente episodio ya les vamos a platicar lo que termina de decir este hombre. Les vamos a traer el juicio. El diagnóstico. El juicio y el diagnóstico. Bueno, primero el juicio. Pero el diagnóstico de Fisher, si alguien quiere las cartas, mándenos un correo a info@crónicasdecrimen. No. Ya dijeron. MX. Para poder tenemos sueño. Para poder mandárselos, porque esto no los voy a publicar. Realmente está muy feo. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Si no nos falta todavía. Es que, sí. Es mucho. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, si tienen tiempo, regálenos un review en iTunes o en Spotify. Y en YouTube. Y en YouTube. Sí, es cierto, en YouTube. Buenos o malos, no importa. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que le pase a la lista de nuestras siguientes temporadas, mándenos un correo a info@crónicasdecrimen.mx. Como le repetimos en todas las crónicas, créanle en su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye crónicos, bye Jackie. Lo dije al revés, tengo sueño. Bye.
Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones. ¿En serio? Ya me muero.